Muy buenos días, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo con ustedes de vuelta. Hoy arrancando la semana, también día lunes 11 de mayo, en este nuevo formato también que estamos queriendo innovar para nuestra teleaudiencia aquí del canal 5 Días. José Estigarribia, saludo también al compañero que vamos a estar con invitados del día de hoy en esta hora para hablar un poco sobre la situación de cómo está impactando justamente esta situación del COVID-19. José, un gusto saludarte. Un saludo cordial, Juan Pablo, un saludo cordial también a toda la audiencia que ya nos está acompañando. Invitados de lujo el día de hoy, vamos a estar contando con la presencia de dos diferentes visiones y protagonistas también, ¿por qué no?, en lo que respecta a la crisis del COVID-19 que se está viviendo. ¿Es realmente una crisis la que se vive? Hoy vamos a saber, en definitiva, si estamos atravesando por una crisis, si en realidad el panorama no es demasiado desolador. También vamos a estar hablando acerca de créditos con un gerente de banco, por supuesto. Y si te parece, de inmediato ya lo saludamos a el primer invitado, que es justamente el señor Eduardo Morán. Él es gerente de lo que sería Sudameric Bank. Buen día, señor Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En breve iniciamos la entrevista con usted. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una breve pausa. A la vuelta de esta pausa ya estamos con Eduardo y también anunciamos nuestro invitado después de Eduardo. Va a estar también el economista Jorge Garicoche, que aprovechamos también para saludarlo antes de ir a nuestra primera pausa. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día, José. A Eduardo también, un gusto saludarlo y un abrazo a toda la audiencia. Un gusto compartir siempre con ustedes. Muchas gracias, Jorge Garicoche. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. No te despegues de las pantallas de 5 Días TV en minutos. Retornamos con la entrevista. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Son las 10 de la mañana con 6 minutos, ya estamos de regreso para entrar ya en la conversación con nuestro primer entrevistado. Estamos hablando del economista Jorge Garicoche, con quien queremos conversar algunas cuestiones
de actualidad, cuestiones que se están viviendo a nivel país con lo que respecta a la economía y, por supuesto, todo lo que conlleva una cuarentena sanitaria, un aislamiento obligatorio, distanciamiento social para la economía, Juan Pablo. Juan Pablo, queremos iniciar rápidamente con esta entrevista. Es por ello que ya le quiero trasladar directamente un cuestionamiento a nuestro invitado Jorge Garicoche. Quiero consultarle directamente, buen día antes que nada, un saludo cordial. Quiero consultarle acerca de la situación que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Se puede hablar ya de una crisis que vive el país o es simplemente una situación un tanto complicada que todavía ni siquiera roza lo que podría llamarse una crisis? Buen día, José. Y bueno, finalmente una cuestión del término que uno elija llamarlo. La situación sí es complicada, muy difícil, independientemente de que uno lo quiera llamar así o lo quiera llamar crisis. La situación de gran parte de la actividad económica está paralizada, y eso presupone un problema desde tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, al ir en cuarentena no hay producción, por lo tanto tenemos unos shocks de ofertas, tenemos unos problemas en la oferta. Pero también por otro lado, al tener menor ingreso muchas personas, al tener casi 100.000 paraguayos con cese de empleo, la demanda también baja. Así que tenemos un problema por los dos lados y eso dificulta aún más la situación, ¿verdad? Porque y quisiera poner esto para graficar un poco lo que estoy diciendo. Ahora muchos dicen, esto es como una situación de guerra, pero lo que suele pasar en situaciones de guerra, cuando uno va a la literatura y encuentra esas situaciones, es que hay una cierta producción que empuja a los países para apoyar con todas sus industrias para sostener la guerra. Entonces, hay ciertas industrias que cambian su producción para apoyar con material bélico, con ropa, con un montón de cosas, pero hay varios sectores que no están parados. En este caso, podemos hablar de un 90-95% de producción parada. Entonces, quisiera nomás también poner en contexto eso, ¿verdad? De que realmente esta situación es incluso aún un poco más complicado que una situación de guerra. Correcto. Otra consulta en concreto que me gustaría realizarte, y es lo que creo que gran parte de la población se pregunta en su casa. Se habla mucho del pico sanitario de contagio y todas esas cuestiones. ¿Cuándo la economía estaría llegando a ese pico máximo de afección para tocar fondo y de esa manera realizar el repunte para arriba? Más o menos se puede realizar una estimación, un cálculo que se pueda realizar con respecto a la economía en ese sentido. Hay varios que lo están haciendo, pero yo aquí quisiera ser más responsable en el sentido de que nosotros los economistas somos muy buenos con los números, pero para explicar lo que pasó. La cuestión del futuro es una cuestión de divinidad, ¿verdad? Nadie sabe qué puede pasar. Lo que sí podemos decir es que las perspectivas, por supuesto, no son de las mejores, no son muy alentadoras, pero uno ve mucha reinvención en varios sectores y es a eso lo que hay que apuntar y que seguramente vamos a estar conversando en más detalle a lo largo del programa. Muchas empresas han logrado cambiar líneas de producción, empresas, restaurantes que hoy están cerrados y que se dedicaban a vender platos gourmet con un valor de 100.000, de 120.000 guaraníes, hoy están ofreciendo almuerzos con un valor de 20.000, 25.000 y 30.000 guaraníes. Es decir, cambiaron toda una línea de producción, todo un esquema, se reinventaron para seguir llegando y seguir sosteniendo la empresa, ¿verdad? Entonces, el paraguayo dentro de su ingenio está logrando sostener en muchos sectores. No es el caso, por supuesto, de todos los sectores, y ahí es donde tenemos que entrar a apoyarnos y ayudarnos para poder seguir combatiendo con esto, que no sabemos hasta cuándo va a ir. Una de las cuestiones también, y aprovecho lo último que estaba planteando Jorge José, de no saber la incertidumbre de hasta cuándo va a ir esto, y traslado la pregunta también a Eduardo Morán, que están trabajando desde el sector de las bancas y con una gran crítica también por parte de los sectores que están solicitando créditos para justamente
poder hacer realidad la posibilidad de poder tener un oxígeno en el corto plazo y con eso poder aguantar este periodo de la pandemia. ¿Cómo se está trabajando y si nos puede aportar de manera real la situación para que podamos saber aquí desde el canal 5 Días qué está pasando? ¿Por qué nos están dando los créditos? En realidad, nosotros, con respecto a esto, me gustaría ser bastante claro. Nosotros, como banco, Sudamérica en particular, está con muchas intenciones de dar créditos, tanto a clientes como no clientes. Eso como parámetro y premisa general. Después, a nivel tipo de productos o oportunidades, hay que diferenciar. Por un lado, porque claramente hay distintos productos que uno puede acceder. En particular, hay uno que nos interesa mucho y que creo que está bueno que hable de la garantía de FOGAPI, que es el que se lanzó muy recientemente, que está teniendo mucho interés. Nosotros como banco lo estamos promocionando mucho. Todavía el proceso de otorgamiento va más lento de lo que uno quisiera. Más allá de eso, nosotros en particular como banco, que hicimos una campaña muy abierta, puedo decir que hemos recibido 1.200 solicitudes. Hay muchos que solicitan que no cumplen con los requisitos mínimos que mismo FOGAPI está pidiendo, porque el préstamo con garantía FOGAPI tiene sus requisitos formales, ¿sí? Y de ahí estamos en un proceso de análisis hasta llegar al otorgamiento. Es un proceso lento, lleva tiempo. Es rápido pero lento. Nosotros estamos haciendo lo más ágil posible, pero por la demanda que tenemos y por el momento que las empresas o las personas nos completan la documentación para el análisis final, lleva su tiempo. Por eso estamos empezando la tercera semana de ese proceso. Nosotros nos hicimos un compromiso de tratar de dar una respuesta en 5 días hábiles en caso de que la persona presente toda la documentación. Pensemos que la semana pasada empezamos a desembolsar lo que recibimos la semana anterior. Esta semana ya estamos desembolsando lo que venía remanente de la anterior y lo que vino de esta última, con lo cual es un proceso que lleva 5 días hábiles, con lo cual los resultados concretos se van a empezar a ver esta semana, la semana que viene, donde ya entramos en la cadena de desembolsos y donde ya también empieza a bajar un poco el interés de la gente, no el interés, sino la cantidad de gente que lo solicita. Ahora, cuando hablamos de FOGAPI, tengamos en cuenta que no es para todos los fines, no es para todos los destinos, no es para todos. Es para una empresa que está en marcha o un profesional que está en marcha, que a febrero de este año no estaba en mora, ¿sí? Y que tiene una necesidad de capital operativo o de capital para pagar sueldos puntual del algo que ya tiene. Entonces, y esos son los casos que nosotros estamos analizando, son los casos que llegan a buen puerto y que se terminan desembolsando. No aplica, por ejemplo, para una persona que quiere empezar un emprendimiento ahora. No es ese préstamo de FOGAPI. Puede haber otro, pero ese no. Sobre el punto también, y me parece importante aprovechar un poco la posibilidad de poder estar hablando, y para la gente que nos está mirando, se trata de acelerar lo más que se pueda los plazos y los tiempos, como estaba mencionando, en 5 días. ¿Los requisitos también se han flexibilizado o siguen siendo los mismos? Porque también es un tema de reclamo. Dicen muchos de que trato de sacar un préstamo y me piden por poco el ADN de la hija menor. Entonces, me parece que es importante destacar también eso, Eduardo. Es importante, mira, en este momento estaba en una call, precisamente hablando con mi departamento de riesgos y con todos mis gerentes, trabajando un poco en estos puntos, que para siempre trabajamos el lunes a la mañana, en ver los detalles y poder agilizar los procesos. Ponernos de acuerdo con ciertos parámetros. Hay algo que está claro, nosotros tratamos de ser lo más flexibles posibles y tener la mayor cantidad de contemplaciones posibles. Un préstamo que salga hoy en día en 5 días hábiles, que ya puede estar desembolsado, es rápido. En un proceso normal es rápido. A nivel flexibilidad de información, pedimos la que pide FOGAPI puntualmente, la formal. Por ejemplo, FOGAPI te pide la nómina de empleados presentada a IPS con todos los detalles de cuánto le estás pagando de sueldo a tu gente, que es un poco lo que estás buscando cuidar, ¿no? Al mismo tiempo, capital operativo, bueno, ¿qué capital operativo? ¿Cuáles son tus necesidades operativas mensuales?
que son las que vas a tratar de cubrir con este préstamo. Entonces, es información específica que nosotros necesitamos ver. Nosotros en particular lo que estamos solicitando son los últimos 6 IVAs a febrero de este año. Entonces, ¿qué es lo que tomamos como parámetro para entender cómo estaba ese profesional o cómo estaba esa empresa antes de que le empiece a afectar el COVID-19? ¿Sí? Porque la actividad nuestra empezó a decaer en marzo, digamos, ¿no? Entonces, a febrero, los últimos 6 meses, ¿cómo estabas? ¿Cuál era tu flujo de ingresos? ¿Sí? ¿Cuáles eran tus necesidades operativas? Bueno, de ahí en adelante empezamos a ver, en función de las necesidades actuales, cómo vas a salir adelante, qué es lo que necesitas para salir adelante y para transitar ese periodo. Pero, de nuevo, la información que se pide es eso. Hay gente que, honestamente, que te dice, como decís vos, no cumplo requisitos. Y si tenés una faja X, el Inforcom, lo que ya la venís arrastrando el año pasado, FOGAPI no es para vos. Pero por definición del propio programa FOGAPI, ¿no? Pero de todas maneras el banco tiene otras opciones. El banco tiene otra opción, sí, el banco siempre tiene opciones para un cliente que ya venga con faja X. En este momento quizás una opción más compleja, deberías tener un plan muy claro sobre qué querés hacer y cómo te querés reconvertir. Pero siempre el banco tiene sus opciones de préstamo. Nosotros hoy no es lo que más otorgamos FOGAPI. Tenemos un montón de otras líneas que seguimos teniendo vigentes o que seguimos otorgando. Y esos préstamos siguen su curso. Pero resumiendo un poco lo que te decía, la intención nuestra es mantener lo más estándar posible el proceso, lo más flexible posible, tener las contemplaciones del caso y ver de qué forma realmente podemos ayudar, porque esa es nuestra intención. Como te dije al principio, ¿queremos crecer? Sí. ¿Estamos abiertos a clientes y no clientes? Sí. ¿Y qué mejor que crecer o estar abierto para negocios en un momento donde uno pueda ayudar? Y esa es nuestra intención, con total sinceridad. Muchos están contentos porque ya recibieron su préstamo, otros están todavía esperando. ¿Sí? Gracias, Eduardo. Señor Eduardo, una pequeña consulta al señor Eduardo. Sí. ¿Estos créditos provenientes del Fondo de Garantía justamente son para clientes nada más de Sudameris Bank o cualquiera puede acercarse a la sucursal? ¿De qué manera se solicita este crédito? ¿Vía online? Pues ¿se puede ir una persona hasta la sucursal? Perfecto. Para nosotros, en nuestro caso, algo que también hay que tener en cuenta es que siempre hablamos de un préstamo con garantía FOGAPI. El fondeo y la liquidez para estos préstamos es propio, ¿sí? Entonces, Sudameris, a partir de la posición que está y la intención de seguir creciendo, está abierto para clientes y no clientes. Y la forma de acceder es muy sencilla. Lo ideal acá es que ingrese en nuestra página web de sudameris.com.py. Ahí van a encontrar un formulario online que la persona completa directamente con una serie de preguntas que te van a guiar para que vos sepas si este préstamo es para vos o no. También te trazamos los requisitos, inclusive damos la posibilidad de que nos manden la documentación escaneada para que no tengan que ir a la sucursal, puedan hacer todo en forma remota, y nosotros después lo contactamos a la persona. Una vez que contactamos a la persona, entendemos bien qué es lo que está presentando, qué es lo que está necesitando, cómo necesita convertirse o desarrollarse para pasar este tramo, y a partir de ahí hacemos el contacto con ellos y a partir de ahí vemos la mejor forma de presentar la carpeta para este préstamo. O no, o ya de entrada sabemos que no va a calificar para este préstamo, bueno, ¿qué alternativa buscamos para poder ayudarte? Si es factible, ¿no? Hasta la fecha, entonces, tienen 1.200 solicitudes, tienen hasta la fecha, de las cuales recién durante la semana se va a poder ir manejando el número de cobertura, ¿correcto? Exactamente, porque es un proceso en cascada. Como te digo, de las 1.200, con total sinceridad, debe haber un tercio que no cumple los requisitos por un montón de motivos. O sea, el principal es, no tengo mi comercio hecho todavía, lo tengo que empezar a hacer. O justo empecé en febrero con tal cosa y no tengo ni la experiencia ni los empleados. O mis empleados, o lo que quiero cubrir yo no está en regla, soy informal. Son todos procesos que hoy pide FOGAPI y que también nosotros como banco solicitamos. Entonces, ahí hay un tercio aproximadamente que no cumple, que se está presentando a este préstamo, pero no cumple con el préstamo, con las condiciones para acceder al préstamo. Y sobre el restante, en este caso
si haciendo grandes números, 800 restantes, van a un proceso de completar carpeta, de enviarla, de remitirla, analizarla y empezar a dar las respuestas. Por eso nosotros en esta cascada ya dimos respuesta a 100 y algo de carpetas. Estamos esperando que en esta semana seguramente daremos una cantidad similar y así iremos dando hasta cubrir el cupo. Me tocó la semana pasada, y aprovecho también esto en torno a quienes solicitan créditos, me tocó la semana pasada estar en un encuentro también propiciado por la Cámara de Comercio Alemano-Paraguaya, y traslado la pregunta también al economista Jorge Garicoche. Este encuentro fue un encuentro propiciado también por sectores del ámbito del turismo, preocupados porque están en la última parte de las fases de integración de vuelta a la cadena productiva y económica. Ven con mucha dificultad, principalmente teniendo que reinventarse en torno a una nueva forma de hacer turismo, un turismo de cuidado, de vender confianza en los lugares que van a tener que estar readecuados para albergar a las personas, de contratar más gente para poder higienizar los lugares y poder desinfectar los lugares para que la gente pueda estar tranquila en poder ir a esos lugares de turismo. Pero Jorge, al conocimiento tuyo, ¿cómo van a ir de a poco integrándose estos sectores? ¿Cuáles crees que van a ser los primeros y cuáles crees que van a ser los últimos? Bueno, creo que está bien claro que los últimos van a ser sectores como turismo, eventos, que dada la cantidad de personas que movilizan a través de sus rubros, va a estar complicado que sean los primeros en moverse, ¿verdad? Sin embargo, hay un montón de comercios que hoy empiezan a activarse y otra vez quisiera poner ahí dentro de un marco de reinvención, ¿verdad? Porque hablamos de un montón de comercios que no vuelven, entre comillas, a una normalidad, no tienen el local abierto, sin embargo, tienen opciones de delivery que ya no son propias de un sector gastronómico, sino que hoy cualquier empresa tiene que tener opción de acercar el producto al consumidor. Y también otra cuestión no menor son los servicios de postventa, ¿verdad? O sea, el usuario todavía tiene que tener una conexión con las empresas y servicios online, incluso como los que estamos utilizando ahora, son herramientas que muchos están empezando a explorar y a utilizar, ¿verdad? Entonces, va por ahí el camino, ¿verdad? Realmente es algo que yo creo que ningún gerente pudo haberse esperado ni planificado ni haber entrado en ningún sistema FODA, ¿verdad? Pero es la situación que toca y la creatividad tiene que ser explotada al máximo en esta situación. Tanto, y acá me permito expandirme un poquito, ¿verdad? Eso tanto para el sector privado como para el sector público, ¿verdad? Porque los desafíos son innumerables, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que ir cubriendo y como siempre decimos en economía, ¿verdad? Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos siempre son limitados. Eso último que me parece importante que puedas desarrollarnos un poco más. ¿Cómo se entiende lo del sector público teniendo todavía esta situación de que no están viendo sus cuentas, nos seguimos endeudando para seguir pagando nómina de personal en el sector público, no se están haciendo recortes? ¿Cómo se puede entender eso último? ¿Va a ser a fuerza eso, Jorge? No, básicamente a que hoy quisiera destacar que se hicieron medidas históricas, ¿verdad? Seguramente Eduardo también va a poder explayarse mejor en eso. Por ejemplo, en las políticas monetarias se tomaron medidas que nunca antes se han tomado, ¿verdad? O sea, se bajó la tasa de política monetaria a un nivel increíble, incluso en términos reales esa tasa es negativa. Es decir, si uno resta esa tasa de la inflación, uno encuentra que esa tasa está en valor negativo, ¿verdad? Generaron estos movimientos de repo, como le llaman en el sistema financiero, de compra de títulos públicos, de modo a que se inyecten más dinero en la economía y aún así se está teniendo problemas con los créditos. Por el otro lado, la política fiscal va a ser clave, ¿verdad? Y ahí es donde
tenemos que entrar a debatir y a proponer ideas innovadoras también, ¿verdad? A eso apuntaba, ¿verdad? Porque la política fiscal va a ser clave. O sea, el gasto público que tengamos después de esto, como post pandemia, va a ser aquella que dinamice un poco la economía, que realce de nuevo el consumo y empuje al sector privado. La gran pregunta es cómo vamos a hacer eso, porque si bien hoy podemos hacer un montón de ajustes, el problema es que no tenemos luego los ingresos. O sea, la SED no está recaudando como recaudaba, aduanas dejó de tener los ingresos por importaciones. Entonces, parecería ser que el único camino que tenemos es volver a endeudarnos, lo cual yo particularmente no le tengo miedo a eso, pero sí tenemos que tomar esa deuda responsablemente y asegurarnos de que vaya a las obras que tengan que ir, que tengan mayor impacto, aquellas que realmente no solamente generen un efecto de derrame, como algunos le llaman, no solamente un efecto de poner dinero en esta obra y hacerlo, sino aquellos que tengan mucha más productividad en el corto y en el mediano plazo. O sea, comencemos a pensar en un país que queremos, por bajar más a tierra lo que estoy mencionando. O sea, cuando tomemos esa plata, ¿dónde vamos a poner? Pongamos en escuelas. Ahora que los chicos no están en clases, es una brillante oportunidad para empezar a reparar esas escuelas que no están en buen funcionamiento, construir nuevas escuelas. Y eso también hace que usemos muchos insumos nacionales, mucha mano de obra contratada, mano de obra que está cesante, que va a poder insertarse a esos sectores. A eso me refería, que tenemos que comenzar a pensar no solo en esa desesperación de reactivar la economía, sino que también dentro de ese marco que tenga un impacto en el mediano plazo todo aquello que hagamos. Jorge, una consulta en particular. Dentro de tu política fiscal a futuro, según tu perspectiva, ¿te parece que sería de gran ayuda también para el sector privado un poco la disminución de los impuestos? Porque también se habla de que en otros países, para volver a recuperar la dinámica de su economía propia de cada país, se estaban reduciendo algunos impuestos. ¿Te parece que el gasto corriente en Paraguay, que sabemos que el 70% de cada 100 guaraní va a salarios, le permitiría a Paraguay una política fiscal que reduzca los impuestos? Muchos países que redujeron impuestos tienen una presión tributaria mucho más alta que nosotros. O sea, no estamos hablando de países que tienen una presión tributaria del 9%. En ese sentido, yo no creo conveniente que tengamos que bajar. Es más, yo sé que en la semana pasada hubo una serie de planteamientos de impuestos con los cuales podemos estar o no de acuerdo, pero quizás no fue el momento. Ahora, lo que sí vamos a tener que plantearnos a mediano plazo, y cuando digo mediano plazo, un año, año y medio, va a ser necesariamente tener que elevar algunos impuestos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un balance operativo donde ya no tenemos margen fiscal como teníamos algunos años atrás. O sea, bien, vos lo mencionabas, muchos de nuestros gastos van a pago de salario, eso que no necesariamente tiene que ser malo. Obviamente hay que revisar en fino esas cuestiones, pero mucho de ese crecimiento del gasto salarial, cuando uno explora finamente, también encuentra que fue destinado a seguridad, al aumento de salarios de policía y mucho del aumento de salarios a profesores. Entonces también eso hay que poner en la balanza y claramente hay que empezar a ver caso a caso, ¿verdad? Uno se encuentra con cada cuestión que por supuesto genera mucha decepción en la ciudadanía, pero no es el caso de todos. Hay muchos profesionales dentro del sector que necesitan seguramente alguna mejor paga también, ¿verdad? Pero independientemente de eso, quiero dejar bien en claro que la deuda que ya contrajimos y que vamos a contraer seguramente, porque no tenemos muchas opciones de cómo financiar lo que venga, en algún momento vamos a tener que pagar. Y también cuando aspiramos a un mejor país, cuando aspiramos a un país al desarrollo, necesariamente hay que financiarlo y hay que pagarlo. Entonces, tenemos que ir metiéndonos en la cabeza de que dentro de 1 o 2 años o en el momento que sea, vamos a tener que pagar más. Antes de ir a la pausa, tenemos que cumplir también con nuestros auspiciantes y después de la pausa seguir conversando con Eduardo Morán y con Jorge Garicoche
en este análisis justamente sobre la situación económica. Me gustaría, Eduardo, y te pido disculpas un poco de ser el abogado del diablo, pero cuando empezó todo esto se reclamó en cierta manera al sector bancario que no estaban dando lo suficiente. ¿Cuál es tu respuesta al respecto? Que no estábamos dando lo suficiente. No, al menos en nuestro caso, como te dije antes, estamos con la intención y con dar y prestar, apoyar todo lo que es el desarrollo. Y nosotros de hecho estamos participando en la mayoría de los grandes proyectos de obras que están haciéndose en Paraguay, estamos financiando, si bien es otro departamento que es el corporativo, y creo que esos proyectos son los que están pensados a futuros, y ahí también coincido que Paraguay está haciendo un gran trabajo, no solo en lo actual, sino en cómo está pensando hacia futuro, dónde voy a generar ingresos, cómo voy a generar ingresos, cómo voy a seguir creciendo. Y ahí la verdad que en ese sentido yo estoy muy convencido de que las cosas se están haciendo bien. También coincido con Jorge en que hay que seguir haciéndolas, asegurándonos que sigan haciéndose así, y que cada dólar que traigas o cada ingreso vaya al destino correcto. Eso estoy convencido. Me gustaría hacerte un comentario más con respecto a la primera parte que mencionábamos, que era el tema de la reinversión de los sectores. Realmente, otra cosa que es destacable de cómo se está comportando la ciudadanía y los empresarios paraguayos, el nivel de acatabilidad primero y después de adaptación a la situación, creo que es excepcional con respecto a otros países inclusive. El nivel de emprendedurismo que tiene la gente en Paraguay, con su capacidad de adaptar su comercio de restaurante normal a delivery o pick-up, o la churrascaría que ahora te vende la caja con tus productos para que te los lleves a tu casa, te hagas el asado. Todo el mundo encontró la beta para adaptarse, y eso creo que es admirable. En otros países no ha pasado. Y un último tema con respecto al turismo, que sí va a estar muy complicado y claramente es el sector que más tarde se va a recomponer. Yo creo que para Paraguay, pensando en infraestructura, pensando en futuro, pensando en todo esto, quizás es una gran oportunidad para que haya un desarrollo del turismo interno más fuerte en los próximos años, que creo que es la gran cuota que no ha terminado de desarrollar todavía Paraguay. Está trabajando en eso, con la Senatur y con todo, pero creo que ahí hay una oportunidad de que todos en Paraguay conozcan mucho más sobre su país, y que la gente del exterior también empiece a conocer un poco más sobre el país, que va a llevar más tiempo. Pero inicialmente creo que las primeras aristas de turismo deberían ser internas. Y ahí creo que tenemos una muy buena oportunidad como país de desarrollar el turismo interno, y eso también lleva a hacer cabañas, a hacer hoteles, a hacer más infraestructura, con sus diferencias. Yo justo vi a Senatur hace muy poquito en Instagram, publicó un nuevo emprendimiento, no recuerdo dónde, en la vera de un lago, y veía las cabañas separaditas una de la otra, y yo lo pensaba, digo, y para el COVID, cuando se pueda empezar a viajar, no está mal, porque estamos cada uno con su cabaña, separadas, todos vamos al lago, mientras mantengamos ciertas reglas, va a ser mucho más rápido eso que tomarte un avión para ir a Barcelona y recorrer Barcelona. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para el desarrollo del sector en Paraguay. Hacemos una pausa, ¿te parece, José? Y a la vuelta de la pausa estamos ya en los últimos minutos de esta excelente hora para analizar de vuelta con Eduardo y con Jorge el futuro de qué es lo que nos espera. Vamos a la pausa, José. Pausa y ya volvemos. Gracias. A mamá, en su día, obsequiale lo mejor.
Comprá sin salir de tu casa ingresando a contimarket.com y aprovecha los beneficios que tenemos para vos. 10% de descuento adicional en el extracto, más 6 cuotas sin intereses, del 9 al 14 de mayo, con tus tarjetas de crédito de Continental. ¡Feliz día, mamá! Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Volvemos luego de esta pausa. Estamos ya de vuelta con Eduardo Morán y con Jorge Garicoche. José, hablando justamente sobre este análisis de cómo está impactando a la economía esta situación del coronavirus a 2 meses, José.
Eso sí, Juan Pablo, y quiero retomar la conversación con el señor Eduardo Morán por parte de Sudameris Bank, porque hay gente que me consulta en qué horario Sudameris atiende, si tienen sucursales en todo el país, cuál es la rapidez de la respuesta también a la solicitud de crédito, en cuánto tiempo los agentes de riesgo justamente emiten algún informe para saber si en definitiva cumple con todos los requisitos el cliente. Perfecto. Mira, la cobertura es a nivel país. Esto lo hacemos, el préstamo lo estamos analizando y otorgando en todo el país. Por eso nosotros siempre incentivamos a que la gente, lo primero que tiene que hacer es ingresar en la página del banco, sudameris.com.py, y desde ahí nos deja sus datos. Nosotros tenemos un compromiso con ellos de que en las primeras 24 horas hábiles nos deberíamos estar poniendo en contacto con ellos como para darles el primer retorno sobre su situación particular. Si lo que están planteando, o sea, se acoge o no a lo que propone FOGAPI, y en función de ahí hacer y en el caso de que no, habrá que buscar una alternativa. En el caso de que sí, qué documentación o qué información complementaria se necesita como para hacer la presentación a nuestro departamento de riesgos. Supongamos que esto pasó, ahí tenés 24 horas desde que lo completó, ya pasaron, estamos en el segundo día. Supongamos que tenemos la información y tenemos toda esa documentación, se analiza con nuestro departamento de riesgos muy rápidamente. Del momento que ellos la tienen, lo están haciendo de una forma express, con lo cual en un día, a lo sumo el día siguiente, tenemos la información. Por eso digo que si todo fluye, el proceso de punta a punta puede ser un proceso de 5 días hábiles. Con respecto a la... Sí, perdón. Lo escucho. Adelante. No, te decía que a nivel presencia, Sudameris está en casi todo el país, o sea, en las grandes ciudades definitivamente. Está en Ciudad del Este hay 4 sucursales, está en Encarnación, está en Catueté, está en Santa Rita, está en Coronel Oviedo, en Concepción, y obviamente acá en Asunción en varias locaciones, tanto en el centro como en el área conurbana. Correcto. Usted está hablando específicamente del crédito por parte de FOGAPI. Como banco en sí, ustedes tienen otras opciones también para los que son sus clientes y para los que les gustaría ser cliente suyo. ¿Tienen otras opciones en caso de que no clasifique el cliente para los créditos de FOGAPI? ¿Correcto? Correcto, sí. Por supuesto que en ese caso hay que ver por qué no califica. Si ya no califica, por, como decíamos antes, por una situación en la que la persona ya venía en mala situación económica previamente, y no es lo mismo que una persona que no califica porque no tiene antigüedad en el rubro, o tiene otras actividades, o está empezando su actividad hace poco, o no sé, o no tiene experiencia. Hay distintos motivos, ¿sí? Y para cada uno tenés una alternativa distinta. No nos olvidemos que también hay préstamos que son a sola firma, préstamos que son con garantía. Realmente hay muchas variantes. Que no califiques para FOGAPI no quiere decir que no puedas calificar para otro. De nuevo, si por ejemplo no cumplís con el requisito de una empresa que quizás no está formal todavía, pues se puede formalizar. No sé, hay distintas situaciones. Hay miles de situaciones. La realidad es esa. Son tantas situaciones como personas te consultan. Esta situación también que nos lleva a pensar un poco en el futuro, porque quiero tomar un poco lo que decía Eduardo en un momento de la entrevista. Estamos viviendo ya lo que es el tema de la digitalización, o sea, la gente puede mandar sus solicitudes escaneando y pidiendo online desde sus casas. Hablaba también de incluso, mencionaste en un momento determinado cómo se van reinventando la gente y haciendo de que justamente los sistemas de trabajo se tengan que modificar para que se pueda cumplir también con la demanda que se tiene en estos momentos, utilizando los mecanismos de delivery y otras alternativas también como tal. ¿Cuál es la visión tuya en torno al futuro que nos toca vivir? ¿La gente va a vivir más ya en sus casas? ¿Vamos a vivir un poco lo que teníamos tanto en los cines de las películas de ciencia ficción, donde la gente se pasaba más en sus casas y uno miraba las calles desoladas, tipo esas películas de Will Smith? Yo no creo que sea para tanto, pero sí creo que va a haber un cambio total en la forma de trabajar, en la forma de movilizarse. Para que te des una idea,
en el banco nuestro en particular, pero en general en el mercado de Paraguay, hay un bajo índice de uso de lo que se llamaría e-banking o home banking, el uso mismo del call center. No se usa al nivel, no tiene el mismo nivel de penetración que tienen otros países. Se usa mucho la tarjeta de débito, se extrae plata por los cajeros automáticos, pero después los canales de atención no se utilizaban en forma tan proactiva como en otros lugares. Y hoy quizá esta situación nos obligó a que empecemos a usarlos mucho más, y creo que eso vino para quedarse. Ese comienzo de empezar a hacer las transacciones en forma digital, de no tener que ir a pagar, está ayudando a que una mayor parte de la población cambie el hábito. Y una vez que cambiaste el hábito, es muy difícil que vuelvas para atrás. Nosotros acá también, en lo laboral, nosotros el piso ahora está lleno con otras infraestructuras, porque claramente tuvimos que hacer que donde había 6 personas ahora haya 3, donde íbamos a una sala de reuniones ahora hay gente sentada, la estructura completamente del piso. Pero al mismo tiempo sabemos también que cuando trabajamos en forma remota, como puede estar ustedes ahora, o hablar con una empresa de autoridad, me dice, somos 200, 198 están en su casa. ¿Y trabajamos bien o trabajamos mejor que antes? Y vos decís, mirá qué interesante, entonces necesito esta cantidad de metros cuadrados en forma permanente para operar, o puedo cambiar el esquema de trabajo completamente. Y la verdad que esos son los grandes paradigmas que creo que van a contemplarse ahora, y me parece que están para quedarse, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que pensar en hacer una mega torre en este momento, ¿la tengo que pensar en hacerla o tengo alternativa? Sobre eso último, Eduardo, antes de que José haga su pregunta también, quiero trasladar a Jorge. Esto último que estaba planteando Eduardo nos lleva también a un repensar también de los derechos laborales, de los derechos civiles. Vamos también camino a una situación en torno a lo que podría significar incluso hasta formar nuevas constituciones. Jorge, ¿cómo están mirando ustedes también eso desde el instituto donde te toca trabajar? Sí, claro que sí. Vamos a tener que replantearnos varias cosas, ¿verdad? Si conviene o no flexibilizar el trabajo, podría ser una opción, ¿verdad? Finales del año pasado, en el segundo semestre, se aprobaba la ley del trabajo part-time, por ejemplo. Hay que empezar a darle más uso a eso, sin descuidar los derechos del trabajador, ¿verdad? Eso también me da pie a hablar en lo siguiente, ¿verdad? Hoy creo que todos nos estamos dando cuenta del alto costo que tiene la informalidad laboral, ¿verdad? Si bien el Estado se solidarizó con todos, salió con Tutugó, quizás no alcanza a todos, pero la importancia de tener cobertura social, no solo para estos momentos, sino eso eleva la productividad del trabajador. Así que ese 70% de informalidad laboral es algo que tiene que formar también parte de eso que llamamos reforma. Muchas veces hablamos solamente de reforma en un sector público, pero también tenemos que enfocarnos a aquellas deficiencias que afectan al sector privado, la informalidad, la evasión y un montón de cosas. Quisiera también expandirme un poco respecto a lo que decía Eduardo, ¿verdad? De esa digitalización que hoy viene, ¿verdad? Hoy creció la demanda por el uso incluso de estas tarjetas con Wi-Fi, ¿verdad? Que uno solamente apoya al post, ya no tiene que pasar la tarjeta. Y eso es interesante, que el uso de estas herramientas también vaya creciendo. ¿Por qué? Porque eso también permite un mayor control, una mayor trazabilidad desde el lado público, pero también desde el lado familiar, ¿verdad? Uno puede entrar a los registros, ver sus finanzas personales, hacer una mejor clasificación de en dónde están yendo sus recursos. Así que tiene muchas ventajas esto, y esto nos tiene que llevar a pensar de que si bien en algún momento vamos a volver a una especie de normalidad o lo que llamábamos normalidad, hay ciertos cambios que deben quedarse, hay ciertos cambios que tienen que empujarnos a otra forma de vivir y que vaya reduciendo todas esas cuestiones bastante criollas que tenemos en nuestra cultura. Lo que decía, la evasión, la informalidad, no pagar a la municipalidad por mi patente comercial, que complican en momentos donde uno necesita, porque uno puede tener incluso un negocio
relativamente rentable, pero hoy no puede ser sujeto de FOGAPI porque había sido, no tiene todos los papeles. Entonces, la formalidad puede tener un costo, sí, claro que sí, pero el costo de ser informal es ampliamente mayor. Entonces, vale la pena hacer esos esfuerzos de inversión en tener los papeles, en pagar esos impuestos, en pagar esas patentes, porque eso genera retorno social. Señor Jorge, quiero hacerle una pregunta un tanto complicada, pero es también el tema del momento un poco, que tiene que ver con las ciudades fronterizas, que su actividad comercial depende netamente de que las fronteras estén abiertas y de que esté permitida, por supuesto, la circulación de personas con lo que respecta entre un país y el otro, Paraguay y Brasil, específicamente Ciudad del Este. ¿Cómo cree usted que se podría salvar a esta ciudad en lo que respecta a lo económico con las medidas sanitarias que se toman y por cuánto tiempo más el Estado puede soportar un posible estallido social? Porque en la jornada de hoy ya se dieron a conocer varios audios donde personas dicen: vamos a echarle a todos los militares de esta ciudad y vamos a reabrir las fronteras, porque hay cierta desesperación por parte del rubro del comerciante. Según tu punto de vista, ¿cuál sería la forma más efectiva de salvar economía y salud? Bueno, a ver, yo creo que hoy está claro que las fronteras no tienen que ser abiertas, pero acá también pongo lo siguiente sobre la mesa. Paraguay es una economía de frontera, y no solo Ciudad del Este. Mucho del movimiento comercial de expansión que tuvo Asunción fue gracias a las ciudades fronterizas argentinas, que venían a nuestros comercios, llenaban nuestros centros comerciales y hacían compras de todo tipo. Entonces, nuestros núcleos urbanos, los mayores núcleos urbanos de donde vive el 65% de la población paraguaya, hoy está en fronteras, ¿verdad? Asunción, Encarnación, Ciudad del Este y Pedro Juan. Sí, dependen mucho de estas ciudades de la frontera, en el caso que vos mencionabas, Ciudad del Este y Pedro Juan. Sin embargo, yo creo que la reinvención no tiene que estar ausente ahí, ¿verdad? Se tendría que ver permisos especiales de cómo trasladar esa carga a aduana, que del lado brasilero venga alguien, lleve esa carga y empiece a hacer distribuciones. Recordemos que mucho de lo que se vende en Ciudad del Este son insumos de electrónica que no necesariamente tienen que hacer compras en el negocio, ¿verdad? Uno puede hacer compras por las páginas web o por sistemas, por plataformas, y eso llevarlo a un almacén de distribución, eso pormenorizar y que eso pueda cruzar el puente con algunas medidas de control, pero no permitir que exista una movilización de personas, ¿verdad? Creo que incluso eso no es algo que va a ser inventado, porque hoy uno puede hacer compras de casas muy tradicionales de Ciudad del Este. Uno puede comprar el celular, los insumos electrónicos que necesita entrando a esa página, y en menos de un día te traen a Asunción. Así que esos insumos tendríamos que ver cómo interconectar hacia el Brasil. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos, José, porque ya estamos llegando hacia la parte final de esta excelente hora que nos tocó hablar con Eduardo y con Jorge sobre el futuro, un poco de lo que, no solamente el futuro, sino el presente y cómo nos está impactando esto, que cada uno nos pueda hacer un análisis de cómo ven que esto va a continuar y cómo ven que esto va a realmente impactarnos al Paraguay. Hay muchos informes que dicen de que Paraguay va a ser uno de los países ejemplos y que posiblemente vamos a salir bien parados de esta pandemia a nivel mundial, y que nuestra economía podría ser una de las primeras en recuperarse también por todas las acciones que se han hecho en el tiempo, y porque nuestra economía está en cierta manera algo sólida. Pero rescato eso último que decía Jorge también, que es un momento importante para también ver de ser un país formal y dejar de ser un país pirata. Eduardo, tu análisis en torno a esto que nos pasa, y que cuál sería un poco la proyección a futuro. Resumidas cuentas, creo que Paraguay, como dijiste vos, tiene fundamentos muy sólidos, tiene bases muy sólidas, y tiene gran parte de su desarrollo o de sus oportunidades comerciales están relacionadas con el agro, la ganadería, que claramente van a seguir trabajando y van a seguir desarrollándose.
Sabemos que en ese sentido es un gran exportador de las dos cosas, que la carne quizás está un poco más retrasada hoy, pero el precio se va a recuperar, va a reconvertir la demanda, con lo cual esa base tan fuerte que tiene el país se va a recuperar. Yo personalmente creo que impulsado por eso, impulsado por las obras que mencionaba Jorge antes, impulsado por la reinversión y encontrar cómo volver al ruedo, creo que claramente Paraguay tiene las condiciones como para ser uno de los primeros países que obtenga una rápida recuperación en la región definitivamente, y creo que se va a seguir mirando en muchos lugares como un ejemplo de cómo atravesó toda esta situación y cómo salió adelante. El funcionamiento de Fogapi, señor Eduardo, me consulta un televidente, el funcionamiento de Fogapi hasta la fecha, ¿cómo lo califica usted? Yo lo califico como etapa incipiente, en el sentido de que el producto, la garantía claramente es buena. Yo creo que la estrategia de haber otorgado esta garantía para que la podamos usar los bancos en forma privada, como digo yo, la liquidez la ponen los bancos, la garantía es de Fogapi, creo que es una buena forma de poder distribuirlo, y que en vez de haber una sola persona, un solo ente otorgando este préstamo, haya muchas entidades haciéndolo, lo cual agiliza los trámites para que uno trabaje con sus clientes y pueda trabajar con el mercado también. En ese sentido me parece que es una decisión acertada. Me parece también que, como te digo, es un proceso. Todavía no llegamos a ese pico a ese momento de pico. Por eso es un proceso. Empezó hace 2 semanas, esta es la tercera, ¿sí? Con lo cual, tercera, cuarta, quinta, vas a ver resultados fuertes al respecto. En este proceso de 2-3 semanas, ¿tuvieron mucha demanda del crédito garantizado, mencionabas? Muchísima demanda, 1.200 consultas, 800 que pasaron el filtro inicial de que primero que cumpla con los requisitos de este préstamo, y de ahí en más estamos 800 que van en proceso de análisis, que van desembolsándose a medida que va pasando el plazo, como primero entrado, primero salido es esto, así que vamos por esa secuencia. Yo creo que esta semana va a ser importante el nivel de otorgamiento, la semana siguiente va a ser mayor todavía, y después va a quedar otra tercera semana más, porque bueno, siguen ingresando carpetas todos los días, ¿no? ¿Tu análisis, Jorge? Sí, yo me permito soñar un poco, aún en medio de esta situación difícil, con un país mucho más comprometido, ¿verdad? Así como vemos en redes sociales, como que hoy parece que todos están con el ojo bien fino a cualquier situación, a cualquier licitación, a cualquier llamado. Ese país comprometido quiero seguir viviendo, porque eso va a ser lo que nos va a permitir que en medio de esa situación de control tengamos mayor transparencia, cuidemos cada guaraní, cuidemos cada dólar que hagamos, porque eso va a generar retorno. Y tenemos que cuidar cada excedente de lo que invirtamos para que eso realmente permee más rápido en la economía. Entonces, ese es el gran desafío con el que nos quedamos. Y aparte de todo lo que hablamos, ¿verdad? La necesidad de buscar ya un país mucho más formal, que eso tiene sus ventajas. Dejemos la evasión de lado y pongámonos a trabajar en realmente el país que queremos, ¿verdad? No solamente con un país con crecimiento, sino un país con crecimiento y en aras del desarrollo, en camino verdaderamente al desarrollo. Porque una cosa es tener crecimiento. Zimbabue tiene crecimiento económico impresionante, ¿verdad? Pero, ¿y el desarrollo? ¿A dónde queremos llegar? Quisiera dejar con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el país al que apuntamos? Y estas son las oportunidades que tenemos como para empezar a construir eso. Antes de despedirnos, y con esto yo me despido ya también agradeciendo muchísimo el tiempo. Ha sido una charla excelente. José se encarga de despedir el espacio del día de hoy, pero a quemarropas directamente. Eduardo, ¿crees que pasamos a la fase 2? Creemos que pasamos a la fase 2. ¿En qué sentido? ¿En cómo evolucionamos? Yo creo que sí. Y Jorge, ¿crees que pasamos a la fase 2 de esta cuarentena inteligente? Sí, yo creo que sí. Apostaría por un sí. Necesitamos pasar a la fase 2. Necesitamos pasar en definitiva a la fase 2. Jorge, te sigo en Twitter y me parece muy interesante los análisis que solés publicar, los puntos de vista.
Así que me gustaría que digas un poco tu arroba de Twitter, porque es un medio en el que la gente te encuentra y encuentra todo el trabajo que vas realizando con lo que respecta a tu punto de vista durante esta crisis. ¿Cuál es tu arroba? Arroba Gary-PI. A ver si PI repetimos. de Paraguay. Claro, arroba Gary, de Gary. Garicoche, GARI-PY. Correcto, ahí él publica todos los análisis que realiza y que hoy nos acompañó, por supuesto, en esta transmisión a través de 5 días, dándonos un poquitito de su punto de vista, ¿verdad?, con lo que respecta a esta crisis durante esta economía. Nosotros, Juan Pablo, retornamos a las 12 horas puntualmente con más información, agradeciendo, por supuesto, a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Por un lado, Eduardo Morán, por parte de Sudamerisban, y por otro lado, el economista Jorge Garicoche, en este caso. Muchísimas gracias por tu compañía y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Estamos como @5díaspy en Instagram y también en Facebook y Twitter como @5días.